ocurre en la disfunción fetal de la siguiente manera. Se controlan los factores asociados a una disfunción fetal y la probabilidad de que estas variables aumenten son las siguientes. Si la madre es nulípara, si la madre es de etnia indígena, el lugar de atención fue en casa, si el estado civil es separado unida, o si el nivel de instrucción es ninguno, centro de alfabetización y tiene educación básica. Y la probabilidad de disfunción fetal disminuye mientras mayor sea la semana de gestación, la talla del feto, el producto del embarazo, es decir, la cantidad de fetos que está durante el embarazo actual, si el feto es de sexo femenino, si el lugar donde se atiende la madre es el servicio de salud privado, si el estado civil de la misma es divorciado o soltera, si la persona que asistió al parto es un obstetra o si la madre reside en un área rural. Cabe resaltar que las variables que están señaladas o están subrayadas como tal son las variables que aportan con mayor fuerza información al modelo. Y las variables socioeconómicas son las que se detallan como el lugar de atención, nivel de educación, el área de residencia de la Así. madre, la etnia y todas las variables que se mencionaron anteriormente. Las conclusiones, se concluye que se debe mejorar los servicios de atención médica enfocándose en la semana de gestación y la talla del feto. Además, se debe priorizar el cuidado médico en una madre que está en su primera vez en embarazo, ya que enfocándose en su alimentación y sus actividades rutinarias. Además, que se debe mantener la gratuidad en la educación, eliminando las barreras de acceso de la misma, ya que da la igualdad de capacidades a los jóvenes. El modelo del Propensity Score Matching, a pesar de que disminuyen las disfunciones fetales en una institución de salud privada, no es efecto causal para determinar que los servicios de salud privada sean mejor que los servicios de salud pública. Y como recomendaciones, desarrollar políticas públicas que ayuden a mejorar los centros de atención médica en las zonas rurales, además de abastecer de equipos médicos necesarios para llevar un mejor control prenatal. También se deben de mejorar los servicios de salud médico en los centros de atención médica como tal e implementar capacitaciones y actividades gratuitas en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública para que así las madres tomen medidas respectivas para evitar la pérdida de un feto como tal. Muchas Gracias. gracias. ¿Qué tal, chicos? Gracias por la exposición. Mariela, ¿te parece bien si comienzo con ciertas observaciones? Sí, adelante, eso iba a decir. Si tienen ustedes primero una intervención, adelante. Ok. Chicos, ¿pueden moverse a la diapositiva donde están los resultados? ¿Cuál de todas? Ese de ahí. O sea, los resultados que ustedes han obtenido me parecen interesantes. No es algo que me sorprenda, pero sí son interesantes porque, bueno, realmente ustedes están documentando, cuantificando cuáles son no solamente las probabilidades, sino qué factores estuvieran incidiendo en riesgos para las embarazadas. Yo voy a concluir que realmente todos los factores que inciden de forma positiva en la probabilidad de la disfunción fetal, realmente me parece que está relacionado con la pobreza. Porque cuando ustedes mencionan la etnia indígena, si el lugar de atención, bueno, el estado civil, el nivel de instrucción es muy importante. Entonces, entiendo que estos registros ustedes lo tuvieron del INEC, ¿verdad? Correcto. Correcto. Pregunto yo, cuando en estos registros hay ubicación, información del hospital donde se atendió la persona. Con respecto al hospital, no hay información del hospital. Se sabe que los cogen de lugares, hospitales del sector público y privado, pero no sale en el registro el hospital. Solamente lo que sale es la codificación de la parroquia o ciudad. Entonces, de ahí lo máximo que se puede obtener es provincia, ciudad y parroquia. Es la única nivel de desagregación que existe, N- pero no hay por hospitales. No hay, mi pregunta es, ¿no hay segregación más, una versión mayor porque no está disponible o porque no se recoge en el registro?
no se recoge en el registro, porque cuando hacen este registro como tal, se hacen en instituciones públicas y privadas. Entonces, en teoría, tendrían que tener o saber qué instituciones registran estos datos, pero al menos en la base no se encuentra. En la base no se encuentra ya. Pero ustedes sí han visto el formulario. El formulario sí lo Sí, sí lo sí he lo hemos visto. revisado, pero tampoco en el formulario menciona, o sea, está el formulario, el modelo, de cómo se Ujú. recopilan los datos, pero no dicen qué hospital es, o cómo se llama el hospital, o si es sector público. No, pregunta, perdón la pregunta, ya les digo para dónde voy a ir. En los registros del INEC saben haber más detalles, no significa que se cumplan en todos, pero ponen incluso sectores, o sea, viene parroquias, sector, incluso cuando hacen hogares hay codificaciones de las casas. Entiendo que están hablando de hospitales, pero también hay otra forma de codificar que es poner incluso las coordenadas. Eso sí la Entonces, hacen para la ENENDU. Para la ENENDU la hacen, pero en el registro de nacidos vivos y funciones fetales no vi que estaba. y lo mencionaba porque si, por ejemplo, ustedes tuvieran coordenadas o algún nivel de ubicación geográfica mucho más detallada, podrían analizarlo al tema de realmente pobreza, ¿no? Identificar sectores como es vulnerable versus los que no, y ver cómo está cómo van las disfunciones fetales y cómo condicionadas con todos los factores que ustedes están ya analizando. Por ahí va mi pregunta, porque realmente, repito, pues pareciera que el tema de pobreza incide bastante en el tema de una defunción fetal. Em, Eso primero, creo que por ahí se podría haber orientado el trabajo. Realmente, ¿cuáles son estas coincidencias en los factores que están incidiendo sobre la probabilidad? Y tal vez haber aportado un poco más, si no había más información, tal vez una revisión literaria. De ahí, en cuanto a la metodología, yo tengo observación, ustedes han hecho, me parece, 3 enfoques en total, ¿no? ¿Verdad? Han hecho una estimación logit, han hecho propensity score, solo 2. Sí, solo Y dos. son los dos. La otra solamente eran Ujú. pruebas de bondad, tipo Para así. verificar que el modelo sea robusto en sí. Entonces, eso se Ah, controla. ya, ok, ok, perfecto. Entonces, me hubiera gustado ver cuáles eran las coincidencias entre estas dos metodologías o 2 enfoques que ustedes aplicaron, porque entienden una que condicionaron o incluyeron variables de desempleo. Pero en el propensity scores están ustedes en cambio haciendo otro enfoque que es comparar las disfunciones reportadas por sector privado versus sector público. Correcto. Entonces realmente son 2 enfoques diferentes y aquí solo estoy viendo solo unos resultados. Entonces, esa parte de ahí hubiera sido interesante ver como resumido, obtuvieron un enfoque, qué obtuvieron otro enfoque, cuáles son las coincidencias, y ustedes pudieran hilar sobre eso. Igual, en la metodología que nosotros implementamos sí se desarrolló incluso la variable de pobreza, porque claro, como la variable que usted mencionó, sí, por índice, sí afecta. Incluso lo comparamos con la base del NBI, las necesidades básicas, la pobreza por NBI, y salieron resultados, y el modelo tenía resultados contraintuitivos igual. Y eso que el modelo NBI mide las necesidades básicas, según uno lo va clasificando. Pero a pesar de eso, sigue el resultado de que mientras más aumente mejor mientras más aumente la tasa de pobreza, la insuficiencia fetal disminuye. Entonces no debería ser así. Entonces debería haber una correlación entre una variable de pobreza y desempleo que no se explique en el modelo. Entonces nuestros resultados fueron en base a las características que nosotros obtuvimos en el análisis. Entonces los resultados sí son correctos, son lógicos, personas que analiza y ve modelos y son lógicos,
pero con las variables respecto al de pobreza y desempleo sí muestra resultados muy contradictivos. Puede ser por una variable que se divide entre esas dos. Se analizó incluso por parroquia, a nivel cantonal, por todo, y salió y sigue resultando contradictivo. Ya. Entonces es mejor Y O sea, estar disculpe, Isaac. analizando. cuando se le incluyó Digo, ese de de las tasas que dice el compañero, eso es de la estrategia uno. Incluso cuando se la hizo, resultó que incluso el R cuadrado para este modelo era un poquito más alto, no mucho más, un poquito más alto que la estrategia 2, pero era este problema, el problema de esas variables que a medida que aumentaban, disminuía la probabilidad de disfunción fetal. Entonces, según la literatura que hemos revisado, ujú, era compañero, contraintuitiva, y bueno, como lo he dicho, la habíamos corrido a nivel de provincia, de parroquia y también por cantón. Se las ok. corrió y todas las variables de la estrategia uno y seguía saliendo que era así, negativo, que disminuía la probabilidad de función fetal. Entonces, ante esa problemática, quizás se nos pueda estar pasando, debido por las variables que son las que disponemos, podemos estar pasando alguna otra que esté correlacionada con esta y dé ese resultado al modelo, porque resulta raro, es decir, mientras más pobres hayan, mientras más desempleo haya, disminuye la probabilidad de función fetal. Entonces, No debe ser. eso de ahí es contraintuitivo como tal. Ujú. Ahí quiero intervenir. Bueno, tenían dos variables socioeconómicas. Digamos, la explicación intuitiva en la variable de desempleo podría ser de que una mujer que esté desempleada no está expuesta físicamente a labores. Eso podría ser, pero efectivamente hay otras variables que quizás no, que no están explicadas, que debería solamente dejar ese componente de exposición de labor física o tipo de empleos, en el caso de que lo tenga, y que mejore la explicación del modelo. Pero efectivamente los resultados son, digamos, estadísticamente consistentes, pero no intuitivamente coherentes, por decirlo así. No, o sea, no, de hecho, tiene sentido decir, una, una mujer que no está trabajando es una mujer que descansa más y al descansar más, pues favorece el embarazo, eso es la verdad. Eso se lo sabe, o sea, lo dice cierta literatura, no todo, pero cierta literatura ya asume ese enfoque. ¿Sabe qué hubiera sido interesante, Mariela? Entonces agregar, comparar respecto a las tasas de desempleo por género, mujer-hombre, para ver cómo decía, porque sí, esta hipótesis es viable, de que una mujer que no está empleada descansa más y por tanto favorece el embarazo. En esas cantones, provincias con altas tasas de desempleo femenino o mayores tasas respecto a otras, debería entonces con mayor fuerza pues reducir la probabilidad de, como es, de defunción fetal. Ok, entonces aquí hubiera sido interesante no solamente coger toda la tasa de desempleo, sino abrirlo por género y luego compararlo con el tema de los hombres, ¿no verdad? Y cuando ustedes incluyen la tasa de desempleo de los hombres, no debería haber, ¿cómo se digo?, variación alguna. O sea, los resultados no deberían cambiar. En cambio, si ponen la de mujeres, los resultados deberían llevarlo a lo que ustedes han intuido de que mayor desempleo pues dispara, reduce la probabilidad de defunción fetal. Algo le iba a comentar en este momento. Tienes razón, buena, claro. Ujú, es interesante Ujú. eso. Se me escapó lo que les iba a decir. Perdón, les iba a hacer un comentario y se me fue la Ya, idea. yo mientras tanto, mientras refresca, quiero que se vayan a la presentación de la tabla de Propensity Score Machine. Ok. Hubiera sido también interesante, y bueno, esto también les queda para ustedes, para en el futuro, encontrar razones por qué las variables que ustedes encontraron, como si coinciden o no con la literatura. Porque, por ejemplo, aquí hay otro investigador, ¿cómo se llama este profesor? Este no es profesor, es investigador del CIEC.
se me va el nombre, él también ha estudiado disfunciones fetales en el sector rural y Bernard. Ah, Bernard. Bernard, exacto. Y bueno, él ha hecho realmente un, ¿cómo se llama este estudio espacial? Donde compara pues las fumigaciones en el sector rural versus la disfunción fetal y pues él en sus estudios ha encontrado cierta relación que concluyen prácticamente que entre mayor fumigación aumentan las disfunciones fetales. Y él también mencionó que los fetos de sexo masculino son usualmente los más propensos a no cumplir, ¿cómo es? A terminar el embarazo. Y él lo que decía es que eso prácticamente de alguna forma es lo que dice la literatura, o sea, que coincidía y que lo que se asume desde la parte médica es que existe una diferencia en el tema de cómo es de sexo, porque al parecer los fetos mujeres suelen ser más fuertes que los fetos hombres. Entonces, ahí por ahí ustedes van explicando, ¿no? ¿Verdad? Porque ustedes me lo dijeron, son fetos de sexo masculino Men- que usualmente son los que presentan esta mayor pérdida. Y ahí ustedes podrían decir, coincide con la literatura, porque explicación a la larga deberían ya irse hasta fuentes médicas que seguramente ya han encontrado alguna relación de por qué los fetos de sexo hombre son mucho más probables de determinar de función fetal que los fetos de sexo mujer. Ok. Pero sí, esa es Miss, la segunda vez aparte, que... perdón que te interrumpa, aparte de la literatura, sí, las variables que nosotros hemos observado, todas han sido en base a, se han mostrado resultados congruentes con, con la literatura, incluso uno, el área de residencia, que de donde decía la madre, salió que urbana aumenta la probabilidad, y uno dice, ¿por qué? Un autor decía que aumenta debido a la contaminación, En la ciudad. entonces, en la ciudad. Entonces, ahí va por un sentido, una explicación a qué se deba, con lo que usted dice que la fumigación tiene sentido, la contaminación. ¿Y por qué el área rural puede reducir? Pues debido a que como la mayoría, un autor decía que los jóvenes, los niños, las madres están expuestas con más anticuerpos y debido a salud médica, tienen su sistema inmune más fuerte. Y también sea eso un factor que influye, bajo un punto de vista médico, que también se analizó. Entonces, todo eso puede también influir, sí está revisado. Lo único que pasa es con la variable de pobreza, que el pequeño talón de Aquiles, de como se puede decir, de nuestro modelo. Igual, igual nosotros realmente esto es un pequeño, un poquito, creo que apenas es la mitad de las La variables mitad, ajá. que hemos analizado, porque se han analizado muchas más. Incluso hemos visto el historial de la madre prácticamente con experiencias pasadas o embarazos pasados. Por ejemplo, el Noriepor es una de ellas. Otra tenemos si la madre han tenido una disfunción fetal en partos anteriores o si han tenido hijos vivos en partos anteriores. Claro. Entonces, hemos considerado hasta ese tipo de variables. De ahí la de que nacieron muertos en partos anteriores, la sacamos del modelo porque al final del día no aportaba información para nada. Aunque aquí han nacidos vivos en partos anteriores, está en el modelo y no es estadísticamente significativo, al momento de hacer la matriz de confusión, resultaba que aumentaba la cantidad de, la sensibilidad, aumentaba. Es decir, que predecía mejor o un poquito mejor las disfunciones fetales correctamente predichas. Entonces, por ese motivo, aunque no es significativa, se la siguió conservando en el modelo. Así es. Entonces, Ok, interesante. Sino que por temas de presentación pusimos ahorita estas variables ahí, pero ahí hay bastantes. incluso la UNICEF decía que a largo plazo va a haber más disfunciones fetales, porque va a haber más contaminación. Ok, interesante, no, interesante los resultados que encuentren. De hecho, ahorita que estoy hablando de contaminación, se me ocurre que pueden, como es, obtener información de las ciudades más contaminadas, como es en Guayaquil, entiendo que existe, de Ecuador, perdón, que entiendo que existe esa información, y hacer una comparación, ¿no? ¿Verdad? Cómo están el tema de las funciones fetales, y ahí ustedes tienen que como marcar un umbral.
Entonces, estas son las ciudades más contaminadas, esta no, y hacer esa comparación. Y sí tiene sentido porque nosotros hicimos un mapa descriptivo mostrando donde más ocurre defunciones fetales. Y efectivamente, las ciudades con mayor población en el Ecuador, que son Guayaquil y Quito, son las provincias, perdón, las ciudades, son las más pobladas y son las que más defunciones especiales tienen. Más defunciones tienen. Pero tiene sentido que tengan mayores funciones fetales porque Ujú. tienen más población. La pregunta es ahí la tasa. O sea, ¿cuántas funciones fetales hay por cada 100 o 1000 embarazadas? Eso es lo que ustedes deben comparar. Entonces usted me dice, lo que pasa es que en Guayaquil, por cada 100 mujeres embarazadas, existen 10 defunciones fetales. Y si es un tema, por ejemplo, ciudad grande, contaminación, mayor estrés, pues debe contrastarse con, yo qué sé, Simón Bolívar, pues por cada 100 embarazadas apenas hay 2 defunciones fetales. Y esto pues mantenerse en el resto de Sí. ciudades del país. En la tesis sí tenemos la tabla descriptiva en función a las tasas. Me parece que sí. Sí se hizo también eso. Lo que ahorita mismo no recuerdo cómo era la tendencia de las tasas en ese aspecto, pero también se evaluó en función a las tasas. Pero no, o sea, si es así, está súper chévere. Es una Sí, pena que a la larga el proyecto, todo ese proyecto, todo lo que ustedes han hecho, se lo tengan que condensar y es difícil ver mayor información, pero bueno, para este espacio de discusión, pues permite estas aclaraciones, agregar más aporte y me parece muy sí. interesante el trabajo que han realizado. Y como el documento está realmente detallado todo, entonces no hemos hecho preguntas en lo que tenemos, todo está, la información, tanto en el marco teórico, fundamenta todos estos resultados que hemos obtenido. Incluso hemos puesto como discusión ciertas cosas que se deben llevar a cabo también, porque igual este estudio es grandísimo, son solo una pequeña parte. Sí, Perfecto. yo por mi parte los felicito, Isaac y Cristian. Este, está hecho, bueno, yo los felicito por toda su dedicación y el montón de variantes que estuvimos probando Sí. para ver por qué lado estaba la causalidad, ¿no? El formato es de pitch y este es un asunto importante de recalcar porque como es un pitch, en el pitch se ponen pocas cosas y que causan impacto. Y en cambio, en esta ponencia que ustedes están haciendo, sí hay esta opción de hacerte una pregunta-respuesta, un ping-pong importante. Pero bueno, em, como usted mencionaba, Isaac, la parte de discusiones en el documento debe estar bastante desarrollada, ¿no? Sí. Porque había bastantes cosas que le ponían detalles al análisis que se hizo. Mariela, ¿verdad? Lo que le mencioné ahí en el chat. Ya te estoy pasando también para que nos ayudes con esa calificación de, de los chicos, ¿no? Sí, felicitaciones. Igual, vamos a la tabla de propensity, que eso sí también es una observación. Propensity Score Match, ustedes ponen número tratado. Yo ahí justamente les hice una observación que lo que había que hacer un análisis de las diferencias entre un grupo u otro, porque el análisis de impacto tiene que estar definido desde el inicio. Entonces, es un tema de terminología, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una evaluación de impacto, vamos a determinar el grupo de control y el grupo de tratamiento, y a partir de ahí se van tomando los datos. Entonces, ahí sí podemos hablar de una evaluación o de denominarlo grupo tratado y grupo de control. En este caso, ustedes ya tenían definidas la información, las variables. Un grupo que tome acceso a un servicio de, eh, ya, un grupo, perdón, un grupo que tuvo acceso al servicio de sanidad pública y otro que sí tuvo acceso a servicio de sanidad privada. Entonces, por ahí la terminología, yo cuando vi eso, chuzo, ¿no? Pues si no estamos haciendo análisis o sea, sí es una especie de análisis de impacto, pero propiamente como una evaluación, como un grupo de tratamiento y un grupo de control,
no lo pudimos desarrollar, que es un poco, Así es. solamente esa puntualización, de ahí felicitaciones que han desarrollado un bonito proyecto, realmente un bonito proyecto. Muchas gracias, Julio. Ya, no sé, algún dato Eh, más? yo Yo no tengo solamente ninguna otra quiero, observación. ¿No? profesor. No, en mi No. caso les voy a decir que todavía no puedo entrar, Mariela. Es que sí, les estoy tratando de, bueno, ya voy a corregir esto. Ya te voy a mandar el link para, no sé, bueno, déjenme, creo que no me deja compartir, voy a